Jesucristo, roca eterna. Job capítulo 33 versículos del 12 al 15 nos dice la palabra de Dios así: He aquí, en esto nos has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, de una o de otras maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Amén. Los capítulos 31 al 33 del libro de Job marcan el punto de inflexión de este maravilloso libro. Job realiza su defensa final, un juramento de integridad donde enumera su conducta ética e impecable, pidiendo al Dios Todopoderoso que le responda. Ante la incapacidad de sus amigos para refutarlo, surge un nuevo personaje, Eliú, quien interviene con indignación porque considera que tanto Job como sus amigos han fallado en exaltar la justicia de Dios. Eliú se posiciona no como un enemigo de Job, sino como un mensajero que busca explicar cómo Dios utiliza el sufrimiento como una herramienta pedagógica para restaurar el alma humana. El capítulo 31 representa el clímax de su defensa y su juramento final de inocencia ante los argumentos de sus amigos. En este pasaje, Job realiza un autoanálisis exhaustivo para demostrar que su sufrimiento no es producto de una conducta pecaminosa, sino una injusticia que él busca resolver ante el tribunal divino. El capítulo puede estructurarse como una serie de compromisos éticos que Job afirma haber cumplido a lo largo de su vida. Primero, integridad personal y moral, versículos del 1 al 12. Job declara: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? Amén. Versículos 1 y 2. Un pacto con sus ojos para evitar la lujuria y la codicia. Establece que su pureza no es accidental, sino una decisión consciente, y reconoce que cualquier acto impuro, como el adulterio, atraería el justo juicio de Dios. Segundo, ética laboral y justicia social, versículos 13 al 23. Dice Job: si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? Amén. Versículos 13 y 14. Job defiende su trato hacia sus siervos y los vulnerables, viudas, huérfanos, pobres. Su argumento teológico es poderoso. Si Dios es el creador común, tanto de él como de su siervo, entonces toda persona posee una dignidad intrínseca que debe ser respetada. Tercero, desapego de la avaricia y la idolatría. Versículos 24 al 28. Afirma que su confianza nunca residió en sus riquezas, ni en la idolatría como la adoración al sol o a la luna, demostrando que su seguridad estaba puesta en el Creador y no en lo creado, en lo material. Cuarto, relaciones con el prójimo, versículos 29 al 34. Refuta haber albergado odio hacia sus enemigos o haber sido hipócrita ocultando sus faltas por temor a la opinión pública. Quinto, el desafío final a Dios, versículos 35 al 40. Job concluye con una petición audaz. Desea que alguien lo escuche y que el Todopoderoso mismo sea quien responda a sus dudas. Sella su defensa afirmando que si hubiera actuado con iniquidad, aceptaría el castigo de que sus tierras fueran estériles. Dice el versículo 40, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Amén. Job nos enseña que la verdadera integridad implica vivir de manera ética en todas las áreas de la vida, pública, privada, laboral y espiritual, independientemente de las circunstancias externas. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 32
marca un punto de inflexión crítico en el libro de Job. El silencio de los tres amigos ha terminado y parece un personaje nuevo, Eliú. El cambio de escenario. Tras la declaración final de Job en el capítulo 31, los tres amigos Elifaz, Bildad y Zofar cesan en su argumentación porque aunque Job se siente justo ante sus propios ojos, ellos no logran convencerlo de su culpabilidad. La irrupción de Eliú, versículos del 1 al 5. Un personaje más joven que los amigos de Job interviene porque está profundamente indignado. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Amén. Versículo 2. Su enojo se dirige hacia dos frentes. Contra Job, porque se justificaba a sí mismo antes que a Dios. Contra los tres amigos, porque no encontraron una respuesta adecuada para refutar a Job, dejando a Dios en una posición de aparente derrota ante los argumentos del sufriente. La autoridad del conocimiento, versículos del 6 al 10. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Amén. Versículo 6. Eliú reconoce que por su juventud había esperado que los ancianos hablaran primero. Sin embargo, propone una idea teológica distinta. La sabiduría no proviene solo de la longevidad o de la experiencia acumulada, sino que es el espíritu en el hombre y en el soplo del Omnipotente lo que da entendimiento. Amén. A su nombre gloria. La crítica al fracaso dialéctico, versículos del 11 al 16. He aquí, en esto nos has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o de otras maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Amén. Versículos 12 al 15. Eliú analiza cómo los amigos de Job se quedaron sin palabras. Observa que el orgullo de los ancianos les impidió reconocer que Job había ganado el debate intelectual y critica el hecho de que buscaran que fuera Dios a quien les diera la razón en lugar de ofrecer argumentos sólidos. La necesidad de hablar, versículos 17 al 22. Eliú se siente bajo una fuerte presión interna para hablar. Describe su necesidad de expresarse como un odre de vino a punto de estallar. Decide intervenir con imparcialidad, comprometiéndose a no usar lenguaje adulador, pues reconoce que su creador lo juzgaría si se inclinara ante los hombres. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque sé hablar lisonja. De otra manera, en breve mi hacedor me consumirá. Versículos 20 al 22. Amén. Eliú introduce la idea de que la verdad espiritual trasciende la edad y la experiencia humana, estableciendo las bases para un nuevo enfoque sobre la relación entre el sufrimiento humano y la justicia divina. Amén. Alabado sea Dios. En el capítulo 33, Eliú pasa de la introducción a la acción. Tras haber justificado su derecho a hablar en el capítulo anterior, aquí dirige su mensaje directamente a Job, desafiándolo a prestar atención a sus palabras. Eliú se posiciona como mediador, versículos del 1 al 7. Le asegura a Job que no será un adversario abrumador. Por tanto, Job oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y los que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Amén. Versículos del 1 al 3. Se declara un hombre hecho de arcilla, igual que Job, por lo que su tono pretende ser justo y no intimidante. Busca que Job se sienta cómodo para responder. La crítica a la autojustificación de Job, versículos del 8 al 13.
Eliú cita directamente lo que Job ha estado diciendo, que es puro, sin pecado y que Dios, al tratarlo como a un enemigo, actúa de manera injusta. Eliú refuta esto tajantemente, declarando que Dios es mucho más grande que el hombre y no tiene que rendir cuentas por sus actos ante nosotros. La pedagogía divina a través del sufrimiento, versículos 14 al 30. Este es el corazón teológico del capítulo. Eliú argumenta que Dios habla al ser humano de diversas maneras, aunque el hombre a veces no lo perciba. A través de sueños y visiones, versículos 15 al 18. Dios habla en lo profundo de la noche para apartar al hombre de sus malas obras y proteger su alma del orgullo. A través del dolor físico, versículos 19 al 22, el sufrimiento, incluso en el hecho del dolor, es visto como un mecanismo correctivo para limitar el ego y guiar al hombre hacia la sabiduría. La posibilidad de redención, versículos 23 al 30. Eliú sugiere que si hay un ángel mediador o un mensajero que intercede por el hombre, Dios mostrará misericordia, redimiendo su alma a la sepultura. Amén. Alabado sea el Señor. El dolor no es un castigo final, sino una invitación a la restauración. Invitación a la respuesta. Escucha, Job, y óyeme. Calla, y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Calla, y te enseñaré sabiduría. Amén. Versículos 31 al 33. Eliú invita a Job a defenderse si tiene argumentos válidos, pero aclara que su mayor deseo es ver a Job justificado. Si no, le pide que guarde silencio y escuche, pues Eliú desea enseñarle verdadera sabiduría. Eliú no ve el dolor como un fin, sino como un medio para que el ser humano recapacite y se acerque a su Creador. Amén. Alabado sea el Señor. Concluimos. Esta reflexión de los capítulos 31 al 33 del libro de Job nos revela que la integridad moral, aunque valiosa, es insuficiente para comprender la profundidad de los designios divinos. Mientras Job se aferra a su justicia personal, Eliú introduce una perspectiva transformadora. El dolor no siempre es un castigo, sino una forma en la que Dios llama la atención del hombre en sus sueños o aflicciones para evitar que caiga en el orgullo y la autodestrucción. En última instancia, estos capítulos nos enseñan que el sufrimiento puede ser un espacio de redención, siempre que el ser humano esté dispuesto a escuchar la voz de Dios por encima de sus propias justificaciones. Amén. A su nombre gloria. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, ante las dificultades de la vida, a menudo buscamos justificarnos ante ti. Hoy te pedimos que quites nuestro orgullo y nos des oídos atentos. Si el dolor ha sido el medio para hablarnos, ayúdanos a comprender tu propósito y a recibir tu corrección con humildad. Guíanos lejos del abismo de nuestra propia soberbia y redime nuestra alma para que podamos caminar en luz de tu sabiduría y no en la oscuridad de nuestras propias dudas. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.